Jesús el Mesías, nombre sobre todo, Cordero bendito, Emmanuel, del pecado rescata y ha pagado el precio. Jesús el Mesías. Con cuánto gozo nos acercamos a ti una vez más, Señor. Porque tú tienes siempre buenas nuevas de salvación, de vida eterna, Señor. No has escatimado nada por nosotros, Señor. Aún no dejas de sorprendernos cada vez que te manifiestas. Eres nuestro Rey. Jesucristo es tu nombre. Eres Salvador. Y gracias porque hoy día tú extiendes mesa también delante nuestro para que comamos como hijos. Y así sea tu palabra, Señor, hecha vida en nosotros. En el nombre de Jesús. Amén. Amén, hermanos. Una bendición estar juntos, compartir este tiempo. Dios nos conceda revelación en su palabra y un corazón abierto para escucharle. Un corazón abierto, ojos espirituales abiertos para ver. Esta prédica fue preparada para el domingo pasado, que era antes de Navidad. Pero reflexionando sobre esto, para un cristiano, ¿qué es la Navidad? Es el amor del Padre dado a los seres humanos, a su Hijo. Amén. Amén. ¿Y eso es un día del año? No. No, para nosotros todos los días son Navidad. Todos los días recordamos la venida del Hijo de Dios y vivimos conforme a eso, ¿no? Y yo me he enfocado en el anuncio que hace un ángel que viene a los pastores que estaban pastoreando sus rebaños de noche. Parece que los hacían acostar ahí en el pastito y ellos se quedaban toda la noche cuidando. Quizás estos pastores no tenían corrales, no sé, pero se quedaban toda la noche ahí con sus ovejas. Lucas capítulo 2, verso 8. Había pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. He aquí, se les presentó un ángel del Señor, y la gloria del Señor los rodeó de resplandor, y tuvieron gran temor. Pero el ángel les dijo: no temáis, porque he aquí, os doy nuevas de gran gozo, que serán para todo el pueblo. Que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Esto os servirá de señal: hallaréis al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre. Y repentinamente apareció con el ángel una multitud de las huestes celestiales que alababan a Dios y decían: gloria a Dios en las alturas, y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Yo me pregunto por qué Dios mandaría no solamente un ángel, sino una hueste de ángeles, multitud de las huestes celestiales, a unos pastorcitos que estaban ahí, en las afueras de Belén. ¿Por qué no a los líderes espirituales?
a un rey, por lo menos. ¿Por qué a unos pastorcitos les llega este anuncio? Y este anuncio marca un tiempo en la historia a partir del cual la actitud de Dios para con los hombres cambió, porque dice paz y buena voluntad para con los hombres. ¿Había buena voluntad antes de Cristo? Dios no era el pecador, los pecadores éramos nosotros. Por eso estábamos bajo la ira de Dios, lo mismo que los demás, dice la palabra. De parte de Dios siempre ha habido buena voluntad para con los hombres, pero Dios no podría expresar esa buena voluntad mientras el hombre viviera en su pecado. Mientras nosotros permaneciéramos en pecado, Dios no nos podía expresar su buena voluntad. Es como un juez cuando le traen al acusado, por más de que sea su amigo, no le puede tratar como a su amigo, porque está ahí para ser juzgado y si es culpable, ser condenado. Por más que sea su amigo, el juez no puede parcializarse con esa persona. ¿Qué tal si en vez de mandarle a la cárcel lo lleva a su casa a invitarle un arrocito? Estaría prevaricando. Y Dios no es menos justo como juez. Su santidad demanda que Él condene al pecador. Su santidad demanda que Él muestre su ira santa contra el pecador. Y en esa condición vivió la humanidad desde Adán y Eva, desde la caída, hasta este momento en que el ángel viene a anunciar buenas nuevas de gran gozo, les dice. Ahora, leyendo el resto del texto, uno se da cuenta que estos pastorcitos entendieron lo que estaba pasando. No era como que les estaban hablando cosas que no entendían. Entendieron. Y si leemos lo que sigue, sucedió que cuando los ángeles se fueron de ellos al cielo, los pastores se dijeron unos a otros: pasemos pues hasta Belén y veamos esto que ha sucedido y que el Señor nos ha manifestado. Vinieron pues apresuradamente y hallaron a María y a José y al niño acostado en el pesebre. Y al verlo, dieron a conocer lo que se les había dicho acerca del niño. Y todos los que oyeron se maravillaron de lo que los pastores les decían. Pero María guardaba todas estas cosas, meditándolas en su corazón. Y volvieron los pastores glorificando y alabando a Dios por todas las cosas que habían oído y visto, como se les había dicho. ¿Por qué estos pastores glorificaron a Dios? Cuando tú no entiendes lo que está pasando, difícilmente vas a dar gloria a Dios. Estos entendieron lo que estaba pasando. ¿Qué estaba pasando? Que hasta este punto la presencia de Dios era algo para ser temido. Cuando les rodeó la gloria, el resplandor, tuvieron gran temor, dice el verso 9. ¿Por qué? Porque el ser humano no puede tener confianza de acercarse a un Dios 3 veces santo con todo su bagaje de pecado, a no ser que alguien pague. Y de eso se trataba el anuncio. Les ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Esa es la nueva de gran gozo. Y claro, para los líderes religiosos, no sé si esto hubiera sido una nueva de gran gozo, porque cuando Jesús vino predicando el reino de Dios,
decidieron crucificarle. Por eso no fue el anuncio dado a las autoridades espirituales, a los sacerdotes, sino a unos pastorcitos. Ahora, la pregunta es, si hoy escucháramos este anuncio por primera vez, ¿cuál sería nuestra actitud? ¿Nos gozaríamos como estos pastorcitos o estaríamos preguntándonos, ¿a qué le viene esto? Los cristianos que entendemos la condición del hombre, es la primera parte del Evangelio, ¿no ve? Las malas nuevas de que el hombre es pecador y que está en deuda con el Creador. Esa es la primera parte del Evangelio, sin la cual la segunda parte no tiene sentido. Porque si tú le dices que ha venido un Salvador a salvar su vida, te va a decir, ¿de qué? Yo no he hecho daño a nadie, yo no soy asesino, ladrón, excepto los asesinos y ladrones, ¿no? Tendrían que reconocer. Pero la mayoría de la gente no se considera así. Entonces, si no entienden la primera parte de las malas noticias, las buenas no van a tener sentido. Y tú y yo somos responsables de darle a la gente las dos partes del Evangelio. Primero, explicar que todos somos pecadores y que necesitamos un Salvador. Y segundo, explicar que Dios ha enviado a su Hijo para solucionar ese problema. Y eso es Navidad. Navidad es Dios acercándose a nosotros para quitar nuestros pecados. Y ahora nos vamos a hacer, bueno, primero quiero que veamos Isaías capítulo 9, el anuncio que hace la Escritura de esta venida. En la profecía se mezclan cosas naturales de ese momento y cosas espirituales del futuro que Dios está anunciando. Y así es Isaías. Mas no habrá siempre oscuridad para la que está ahora en angustia, tal como la aflicción que le vino en el tiempo que livianamente tocaron la primera vez a la tierra de Zabulón y la tierra de Neftalí. Pues al fin llenará de gloria el camino del mar, de aquel lado del Jordán, en Galilea de los gentiles. El verso 2. El pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz. Los que moraban en tierra de sombra de muerte, luz resplandeció sobre ellos. La ciudad de David, que es la ciudad de Belén, donde nació Jesús, no era una ciudad especialmente tenebrosa, ¿qué podemos decir? En tinieblas. Así que aquí está hablando de las tinieblas de la tierra. Aunque habla de un pueblo que andaba en tinieblas, vio gran luz. Ese pueblo es toda la humanidad, que realmente estábamos en tinieblas hasta que vino Cristo. Y ustedes recuerdan en Juan, cuando se habla de la venida de Jesús. Vamos a volver a Isaías, pongan su dedo ahí. Cuando se habla de la venida de Jesús, el verso 5, Juan 1, 5, dice, Juan 1, 5, la luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan.
Este vino por testimonio, para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen por él. No era él la luz, sino para que diese testimonio de la luz. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre, venía a este mundo. Esa venida de la luz es de la que está hablando Isaías. Luz resplandeció sobre ellos. Y cuando hay luz, solamente quedan dos cosas: o ver lo que la luz te está mostrando, o escaparte de la luz a las tinieblas. En Juan habla de que los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Y no recibieron la luz, excepto algunos, 12 discípulos en esos días. Y después algunos más que estaban en el aposento alto, esperando, que fueron ese día bautizados con el Espíritu en Pentecostés. Después empezó a crecer el número por la predicación y la obra del Espíritu Santo, que traía convicción de pecado. Pero tenemos que darnos cuenta, hermanos, de la importancia de este anuncio, porque es parte del Evangelio, es parte de nuestra predicación. Y en Navidad, que es un día del año, se recuerda pues ese momento, al menos se debería recordar. Ustedes saben que el mundo casi no habla de Dios, que un niñito nos van a hacer, que no, le vamos a cantar villancicos, pero no están viendo claramente. Piensan más en el Papá Noel, hablan de la magia de la Navidad, hablan del espíritu de la Navidad, pero no conocen ni el espíritu ni la magia. Solamente el que entiende el Evangelio puede gozarse en esta obra de Dios. Ahora, necesitamos hacernos una pregunta. ¿Para qué Dios quiso quitar el pecado del hombre? Está bien que la gente que no conoce llegue hasta ahí. Dios quitó mi pecado. Pero nosotros tenemos que entender más allá. ¿Para qué Dios quiso quitar el pecado? ¿Qué estaba en su corazón? En Hebreos, en el libro de Hebreos, el escritor, que yo pienso era Pablo, el escritor de Hebreos, de alguna forma recibe una revelación, pienso que por el Espíritu Santo, en el capítulo 10 de Hebreos, y describe una conversación que ocurrió en el cielo antes de que Jesús se haga hombre. Hebreos capítulo 10, podemos leer desde el verso 3 en adelante. El escritor está hablando del problema de las tinieblas en la humanidad. Está hablando del pecado que había en el corazón de los hombres y que los sacrificios de los animales no podían quitar el pecado del corazón del hombre. Entonces dice en el capítulo 10, verso 3, pero en estos sacrificios de cada año se hace memoria de los pecados, porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no puede quitar los pecados. Por lo cual, entrando en el mundo, dice, sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo. Holocaustos y expiaciones por el pecado no te agradaron.
Entonces dije, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, como en el rollo del libro está escrito de mí, diciendo primero, sacrificio y ofrenda y holocaustos y expiaciones por el pecado, no quisiste ni te agradaron, las cuales cosas se ofrecen según la ley. Diciendo luego, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Quítalo primero para establecer esto último. En esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez para siempre. ¿Quién había ordenado los sacrificios y ofrendas y holocaustos? Dios. ¿Y por qué no le agradaban? Porque no tenían el poder de quitar el pecado del corazón del hombre. ¿Dónde están los pecados? ¿Están en el aire? ¿En la tierra? El pecado está en el corazón del hombre. De ahí tiene que ser quitado. Nuestra inclinación, nuestra esclavitud al pecado, como nos describe la Biblia, somos esclavos del pecado, a no ser que el Hijo nos liberte y ya no seamos más esclavos. Y ese es el propósito de Dios. ¿Y para qué quería Dios quitar el pecado del corazón del hombre? ¿Qué estaba buscando Dios? ¿Te has preguntado eso? Es importante el para qué. Porque eso muestra qué quiere hacer Dios contigo. Quiere tener comunión íntima. Por eso quiere quitar el pecado. Porque el pecado nos separa de Dios. En Isaías 59, verso 1, he aquí que no se ha acortado la mano de Jehová para salvar, ni se ha agravado su oído para oír, pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. El pecado lo que hace es separarnos de Dios. Nos separa de Dios. En otras palabras, Dios no puede tener comunión íntima con alguien que está viviendo en sus pecados. No puede tener Dios comunión íntima con alguien cuyos pecados no han sido pagados, redimidos. Y que en su corazón esa persona sigue siendo una fábrica de pecado. ¿Verdad? ¿Me están siguiendo o no? Amén. Nuestro pecado ha hecho ocultar de nosotros su rostro. Por eso necesitamos nosotros buscar el rostro de Dios. Porque ahora en Cristo ha sido quitado nuestro pecado, para que podamos entrar en intimidad con Él. Para eso es. Y si tú recibes el perdón de tus pecados, pero no entras en intimidad con Dios, el sacrificio de Cristo es en vano para ti. Bueno, te has salvado del infierno, no vas a ir al infierno, pero no estás andando en comunión íntima con Él. Esa es la razón por la cual Dios ha querido quitar el pecado. Porque por más que los judíos hacían sacrificios de animales, su corazón no cambiaba. Quizá Dios pensó que viendo una ovejita inocente, cómo le cortan su cuello y derraman su sangre, los judíos, bueno, los hombres iban a conmover. Viendo eso iban a querer dejar el pecado. Pero no funcionó. ¿Por qué? Por la dureza en el corazón del hombre.
No funcionó. Entonces Dios envió a su Hijo como el Cordero del sacrificio, para que muriendo Cristo, poniendo su vida, ahí sí cambie nuestro corazón. Viendo que Él ha puesto su vida por nosotros, nosotros ahora vivamos para Él. ¿Se acuerdan lo que dice 2 Corintios? 2 Corintios 5, 14. Segunda Corintios 5, 14. Porque el amor de Cristo nos constriñe, pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron. Y por todos murió para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Verso 18, y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Dios nos reconcilió consigo por medio de Cristo. Y nos ha encargado a nosotros ese ministerio de que los hombres se reconcilien con Dios. Y tú eres responsable de hablarles a los que están relacionados contigo, donde sea, en tu trabajo, en la calle, en el trufi, como decía la hermana Olinda, se sube a un trufi y ahí les habla, o a un colectivo. Hermanos, no debemos ser tímidos en esto, porque lo que está en juego es su salvación eterna. ¿No ve? Si tú tuvieras en tu mano el dar vida, el preservar la vida a alguien, y no lo haces, serías criminal. ¿No ve? Te podría juzgar el Estado por complicidad o por haber tenido una negligencia y haber hecho que alguien muera cuando estaba en tu mano ayudarle. El perder la vida natural no es nada comparado con perder la vida espiritual. Porque la vida natural de todas formas dura un poco nomás. ¿No ve? 70, 80 años. No dura para siempre. Y después te mueres. Nos morimos. Todos tenemos fecha de expiración. Y no nos vamos a pasar de esa fecha ni un día. Lo bueno es que nosotros no sabemos la fecha de expiración, solo Dios sabe. Pero tenemos una fecha de expiración. Y cuando se nos acaba el tiempo acá, vamos a morir físicamente, a no ser que estemos en vida cuando el Señor venga y seamos arrebatados con Él. Pero después todos vamos a morir. Pero si alguien sufre lo que la Biblia llama la segunda muerte, esa es para siempre. Es una eternidad apartado de Dios. O peor, una eternidad en un lago de fuego. Una eternidad
de tormento, de sufrimiento. Entonces, si a una persona que tú pudieras darle vida eterna, porque así se califica ese tipo de vida, ¿no ve? Que es para siempre. Es vida espiritual, pero también una de sus características es ser vida eterna. Si tú pudieras a alguien al menos ofrecerle la vida eterna, has hecho una gran obra. Aunque esa persona lo rechace delante de ti, puede ser que más adelante la palabra tenga un efecto en su vida y se convierta. Dice que la palabra no vuelve vacía. Hace lo que es el propósito de Dios. Entonces, ese amor de Cristo nos constriñe, nos aprieta el corazón para que nosotros vivamos para Él y estemos dispuestos a anunciar las buenas nuevas de salvación a todo aquel que Dios nos permita llegar. Si reciben o no, no es ya asunto tuyo, porque no depende del que anuncia para que el pecador reciba. Depende de la obra de Dios en cada corazón. Y eso no es atributo nuestro. Tenemos que pensar en la soberanía de Dios y que Él puede o no abrir el corazón de alguien. Pero nosotros, antes de compartir, no sabemos de quién va a abrir su corazón. No sabemos. Tú no sabes quiénes van a ser salvos por causa de tu predicación, de que tú te acerques a compartirle a alguien. No sabes. Dios puede obrar. Por ejemplo, la conversión del apóstol Pablo, se llamaba el Saulo de Tarso. Nadie hubiera invertido un centavo en la salvación de Saulo de Tarso. Al menos los cristianos lo conocían como el perseguidor de la iglesia. Y él reconoce que era perseguidor de la iglesia. Él fue el juez a cuyos pies trajeron las ropas de Esteban cuando Esteban fue apedreado en Hechos. ¿Se acuerdan? Él fue responsable del apedreamiento de Esteban, el primer mártir cristiano. Y al poco tiempo consiguió cartas para arrestar a los cristianos en Damasco. Y estaba yendo a Damasco para cumplir su propósito. Su ocupación era perseguir a los del camino cristiano. Esa era su ocupación, de eso se ocupaba día y noche, en eso pensaba, en eso le ponía su esfuerzo. Y acababa de hacer apedrear a Esteban. ¿Tú qué hubieras dicho de la salvación de Saulo de Tarso? Nosotros, en nuestra naturaleza humana, le hubiéramos puesto 3 cruces a Saulo de Tarso. Jamás hubiéramos querido acercarnos a testificarle. Y Dios sabía eso. ¿Saben quién le testificó a Saulo? Jesús mismo. Se le presenta en el camino y le dice, ¿por qué me persigues? Dura cosa te es dar patadas contra el aguijón. ¿Quién eres, Señor? Yo soy Jesús a quien tú persigues. Qué forma de testificar, ¿no? Dios mismo le testificó a Saulo. ¿Por qué? Generalmente, en cuestiones de salvación, Dios prefiere usar a los hombres. No sé si se han dado cuenta. A este mismo Saulo, una vez que llega a la casa de donde lo alojan y estaba ciego, Dios le manda a Ananías, un discípulo cristiano, para que le hable,
Si Dios ya le hablaba en el camino, ¿acaso no podía hablar en la casa ahí donde estaba? Si ya se le ha aparecido en el camino, ¿por qué manda a Ananías? Porque Dios prefiere que los hombres sean los que testifiquen. Dios podría anunciar desde el cielo con un altoparlante cósmico de última tecnología, anunciar el evangelio. Muchos se convertirían, ¿no? Pienso. Pero prefiere usar la locura de la predicación. Y ahí estás involucrado tú. A ti te ha comisionado para hablar esta locura de la predicación y traer a otros al Señor. Quiero leerles el Salmo 25, el verso 14. La comunión íntima de Jehová es con los que le temen, y a ellos hará conocer su pacto. La Reina Valera traduce este verso muy bien. Lo traduce muy bien. En otras versiones no está tan bien traducido. Pero esa comunión íntima es solamente posible cuando alguien ha recibido el perdón de sus pecados. Y cuando Dios le ha dado salvación y vida eterna. Recién el hombre puede recibir, puede entrar en esta comunión íntima con Dios. Yo te pregunto, ¿te antojas de estar en una comunión íntima con Dios? Porque eso está disponible para todo el que le teme. Y a aquellos a quienes Dios ha hecho conocer su pacto. En Hebreos leemos que Dios ha establecido un nuevo pacto porque ha abrogado el de los sacrificios de animales y ha establecido un nuevo pacto en base al sacrificio de Cristo. Y este nuevo pacto nos permite estar en comunión íntima con Él. Algo que nunca se nos prohíbe. Dios no nos mete en comunión íntima con Él a la fuerza. Tampoco nos prohíbe. Entonces, ¿qué queda? Que lo busquemos. Que busquemos esto. Es ahora posible por medio del sacrificio de Cristo. Por eso, Dios puede tener buena voluntad para con los hombres. Ahora, después de lo que Cristo vino a hacer, Dios puede tener buena voluntad para con los hombres, que se acogen a ese perdón. No es automático. No es con todos los hombres, es con los que se acogen, pero el ángel esa noche no les podía dar todos los detalles de la salvación. Eso iba a venir después, para eso iban a venir los apóstoles y los demás que iban a anunciar estas buenas nuevas de gran gozo. Y el mismo Jesucristo, que empezó su predicación diciendo: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado y está en medio de ustedes. En un cierto sentido, Él era el reino de los cielos, su presencia ahí. Pero también el reino de los cielos estaba en la proclamación del evangelio, del perdón de pecados. Cuando tú proclamas el perdón de Dios por medio del sacrificio de Cristo, estás acercando el reino de los cielos a esa persona.
El Evangelio dice, los violentos lo arrebatan. Los violentos lo arrebatan. Si alguien se da cuenta de lo que está pasando espiritualmente, que está bajo la condenación y la ira de Dios, y aquí está la oportunidad de salir de esa condenación, ¿cómo lo va a agarrar? Con uñas y dientes. Se va a volver violento y va a estar dispuesto a dejar todo para agarrar esta perla de gran precio. Va a estar dispuesto a vender todo lo que tiene con tal de adquirir la salvación de su alma. No, entonces, hermanos, es una carga fuerte la que Dios nos da, de anunciar las buenas nuevas de salvación a todo el que Dios le abra su corazón. Solo que sería interesante que las personas tengan un foquito rojo y uno verde, ¿no? Y cuando está abierto se prende el verde y tú vayas a predicarle, con la seguridad de que se va a convertir. Y cuando tenga el foquito rojo, ni te acerques. Pero no es así. Nadie viene con su foquito en la frente. Tenemos que predicar a todos, porque nosotros no sabemos de quién está abriendo Dios su corazón. Si te pone carga en tu corazón para orar por alguien, ya puedes saber que seguramente Dios está obrando en su vida o va a obrar. Puedes orar con fe. Si tienes carga por alguien que no se ha convertido, ora con fe y háblale cuando tengas la oportunidad. Dios pone carga por alguien porque está queriendo obrar en su vida. Y no sabemos cuánto tiempo va a pasar entre esa oración y su cumplimiento. Mi abuelita, la mamá de mi mamá, que era evangélica, oró por nosotros por años. Años, con lista, tenía su lista. Y oraba 2 horas al día por nosotros, toda la familia. Hermanos, Dios ha escuchado esa oración. Y toda la familia hemos venido a Cristo. Unos antes, unos después, pero Dios ha obrado. Si te pone carga para orar por alguien, hazlo. Dios puede obrar. Hazlo con fe. Dios puede trasladar a cualquiera de las tinieblas a la luz. En otra escritura dice, los que vieron su rostro fueron alumbrados. Buscar el rostro de Dios alumbra nuestra vida. Y a esto es que Dios nos ha llamado. Dios te ha llamado a ti a que busques su rostro y Él pueda alumbrar tu vida y tú puedas tener comunión íntima con Él. Eso es la Navidad. Ese es el propósito de Dios. No tiene nada que ver con Papá Noel, ni con regalos, ni con cenas. Está bien si quieres cenar con tu familia, pero si cenas o intercambias regalos o hablas del Papá Noel, la verdad, lo del Papá Noel es una mentira. Es mejor no engañar a nuestros hijos con mentiras. Es mejor decirle la verdad. Papá Noel es un impostor. Además de que no existe, ¿no? Pero amén. Amén. No nos da Noel el regalo. Cristo es nuestro regalo. Y deberíamos glorificar a Dios y exaltarle a Él, no un Papá Noel. No, son distracciones. Los del mundo se distraen con eso
para no ver la realidad. ¿Cuál es la triste realidad? Que están muertos en sus delitos y pecados. Y si no se convierten, si no alcanzan salvación en esta tierra, en vano han vivido. En vano han vivido. Necesitamos alcanzar la salvación y necesitamos proclamarlo a otros. Lo que estábamos leyendo en Hebreos 10. En el capítulo 10 de Hebreos, 2 veces se repite esto. Es como que Cristo estaba mirando el corazón del Padre, cómo Dios no se agradaba con los sacrificios de animales. ¿Sabía Dios que esto iba a pasar cuando instauró los sacrificios de animales? Sabía. ¿Por qué entonces lo instauró, el primer pacto? Para que entendamos la necesidad de un cordero diferente. Por eso Juan el Bautista, cuando ve a Jesús, dice: este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Se acuerdan? Lo presenta Jesús como el Cordero de Dios. Como los judíos cada año hacían sacrificios de animales, para ellos entender el Cordero de Dios era bien fácil. Y todos los que hemos sido católicos podemos recordar que en la misa, cada misa, el cura levanta la hostia y dice: este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Se acuerdan o no? Cuando yo conocí a Julio Rival, esa noche él predicó del Cordero de Dios. Explicó lo de los sacrificios de los animales. Explicó cómo Jesús era un cordero inocente. Nuestro pecado era cargado sobre él. Y la inocencia de Jesús se pasaba a nosotros. Y él moría en la cruz. Y yo toda mi vida de católico había escuchado, tenía como 20 años entonces, de este Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Pero esa noche recibí revelación. Dios me abrió las cortinas de mis tinieblas y entendí que Jesús era ese Cordero de Dios que quitaba el pecado. Entonces, en este diálogo, el Hijo ve el corazón del Padre que está desconforme con los sacrificios de animales. ¿Por qué? Porque el corazón del hombre no cambia y por lo tanto Dios no puede tener comunión íntima con ellos, con los que no cambian. Y si vamos esta vez a Isaías 53, cuando está describiendo Isaías 53, está describiendo el sacrificio de Cristo. Este profeta que escribió como 800 años antes, describe el sacrificio de Cristo con estas palabras. Desde el verso 3 podemos leer: despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Cuando el profeta dice nosotros, ¿a quién se refiere? Primero a los judíos. Él era judío.
que rechazaron a Cristo en ese momento de la historia. Pero también se refiere a toda la humanidad. Al final, ¿por qué causa ha sido crucificado Cristo? No puedes decir por el pecado del otro. Tienes que verlo de forma personal. Es por tu pecado, por mi pecado. Fue crucificado. Le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido, mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en Él el pecado de todos nosotros. ¿Quién hizo esa carga? Dios. Cargó en Él el pecado de todos nosotros. Entonces, cuando el Hijo ve el corazón del Padre, que no se agrada con los sacrificios, holocaustos, expiaciones que hacían, entonces dije, el verso 7 de Hebreos 10:7, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, como en el rollo del libro está escrito de mí. Esto, aunque esta parte es una cita del Salmo 40, versos 6 al 8, otro rato lo puedes ver, pero si tú lees solamente el Salmo 40, no te darías cuenta que es el Hijo de Dios el que está hablando. Esto requirió una revelación especial. Por eso pienso que el escritor de Hebreos es el apóstol Pablo, porque él dice que se le fue dada una revelación especial, que Dios lo llevó al tercer cielo. ¿Se acuerdan? En Corintios él relata eso. De algún modo, este escritor leyó el Salmo 40 y entendió qué estaba pasando. En el Salmo 40, por ejemplo, no dice que va a venir al mundo. Eso dice acá, en el verso 5, entrando en el mundo, dice el Hijo. ¿Cómo entró Jesús al mundo? Naciendo una mujer virgen. Una virgen concebirá. Esa era otra profecía también que se cumplió. Pero ese era el momento de su entrada. Dice, estas cosas no te agradaron, lo que se ofrece según la ley. Verso 9, diciendo luego, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Quítalo primero para establecer esto último. Entonces, vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Significa estoy dispuesto a hacerme hombre para entrar en la tierra y nacer como un bebé y después vivir para poner mi vida en la cruz. Estoy dispuesto a hacer tu voluntad. Y dice, en esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez para siempre. Entonces, hermanos, con todo este entendimiento, nosotros tenemos un gran argumento para presentar el Evangelio, anunciando el sacrificio de Cristo voluntario para rescatarnos a los pecadores. Dios reconciliando consigo a los pecadores. Tenemos un gran argumento para presentar el Evangelio. Y debemos hacerlo a tiempo y fuera de tiempo. Con los que están abiertos y con los que están cerrados.
y que Dios nos conceda gracia para hablar correctamente su palabra. Al que no quiera, no tienes que insistir, porque no somos nosotros los que convertimos. Tenemos que pensar en la soberanía de Dios. Tenemos que pensar que es atributo de Él abrir el corazón de alguien. Cuando en Hechos Pablo van a predicar al río donde las mujeres estaban lavando, dice, Dios abrió el corazón de Lidia. ¿Han visto esa escritura? Y ella vino al Señor, les invitó a su casa, pero no fue obra de ellos. Dios abrió su corazón. También en Hechos, en otra parte, cuando están anunciando el Evangelio en Berea, en la anterior población la gente había rechazado el Evangelio y habían tenido que salir los predicadores, los apóstoles, sacudiendo el polvo de sus pies. Pero en esta siguiente ciudad, en Berea, la gente recibió la palabra y se convirtieron muchos. La Escritura dice, todos los que estaban ordenados para salvación se convirtieron. ¿Y quién es el que ordena para salvación? Es Dios. Soberanamente Él escoge y salva. No nos toca a nosotros preguntarnos por qué sí o por qué no. No es nuestro asunto, es asunto de Él. Y cuando llegue el día del juicio y estemos delante de Dios, todas las dudas se van a aclarar. Y nadie va a poder reclamarle a Dios y decirle, ¿por qué a mí no me han anunciado? ¿O por qué a mí no me has escogido? Nadie va a poder decir eso. Porque a todas las personas Dios les da oportunidad de salvación. Y nosotros somos instrumentos para eso. Este es un tiempo de comunicar la salvación de Dios. Se ha acercado el reino de Dios. Está entre nosotros. Está en la predicación. No está en el aire. Está en la predicación. Y está en ti, que has recibido a Cristo. Todo lo que has recibido de Dios es para que lo des. Todo lo que Dios te alumbra es para que tú alumbres. Por eso Dios nos ve como candeleros encima de la pared, o sea, alto, para que alumbre a todos los que están en la casa, dice. Eso eres, un candelero que debe alumbrar a todos los que están cerca. Y Cristo es la luz. Vamos a ponernos en pie. Te damos gracias, Señor, por este tiempo en tu palabra. Te damos gracias por alumbrar nuestros corazones con tu luz, por sacrificarte por nuestra causa y venir a rescatar nuestras vidas de la perdición. Gracias, Señor, por tu obra eterna de salvación. Tú eres el autor, consumador de esta salvación. Señor, estamos agradecidos a ti por lo que has hecho con nosotros. Y oramos para que nos des tu gracia para hablar también a otros. Danos tu gracia, Señor, para predicar a tiempo y fuera de tiempo tu palabra. Pecado se volvió, aunque no lo conoció, fuimos hechos en él, justicia de Dios. Él se humilló, llevando la cruz, amor asombroso,
rescatas y ha pagado el precio. Jesús el Mesías, sobre todo mi esperanza está en ti, mi esperanza está en ti. Toda gloria a ti, Dios, tú eres la luz, mi esperanza está en ti, mi esperanza está en ti. Toda gloria a ti, tú eres la luz. Jesús el Mesías, nombre sobre todo, Cordero bendito, Emmanuel, del pecado rescatado.